quería compartirles algo en Ezequiel 37. Es algo en lo que vengo meditando, lo hemos también compartido, medio a la ligera también, conforme a lo que Dios nos daba los sábados a la mañana en el ayuno. En algunos de los ayunos hemos estado compartiendo Ezequiel 37, un pasaje mega archi plus ultra conocido, predicado. Dice así la palabra del Señor: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre ellos, sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me fue mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hasta ahí la lectura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos en el Espíritu, Dios mío, venís trayendo maravillas a nuestros corazones, a nuestro entendimiento. Es un tiempo especial, un tiempo de gloria, Señor mío. Nos estamos regocijando en esta noche, en este servicio, en esta fiesta, en este homenaje a tu persona. Señor, seguí impartiéndonos como lo venís haciendo una y otra vez. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que no haya distracciones que nos desenfoquen de lo que querés hablar. Padre, en el nombre de Cristo, que nada estorbe en cuanto a nuestra atención a tus directivas. En el nombre de Cristo Jesús, resistimos todo operativo que quiera perturbarnos en esta noche. En el nombre de Jesús, estamos dispuestos y disponibles, Señor, para tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Y yo decía que es un pasaje, la verdad, que es muy conocido, muy predicado. Seguramente muchos de los que estamos acá lo hemos escuchado muchas veces. Es un pasaje ciertamente utilizado, ¿no? Y yo tengo, como acostumbro a ser, coloreado, subrayado, con algún asterisco y una y que otra cosa. Y hay cosas que me llaman poderosamente la atención de este relato. Por un lado lo veo a Dios soberano, lo veo a Dios atento a la necesidad, lo veo a Dios no indiferente ante una cuestión muy apremiante, porque ¿qué dice el relato? Que había, ¿qué cosa? Un valle que estaba plagado, no que había dos o tres, estaba plagado, lleno de huesos. Y el énfasis dice que cuando el profeta, el enviado de Dios, pasa cerca de ellos, dice la verdad, dice que estaban secos, pero en gran manera. O sea, el panorama no era muy alentador, que digamos. Lo que Ezequiel estaba viendo era una extensión enorme, un lugar enorme, pero lleno de mortandad, lleno de sequedad, ¿verdad? No había vida,
no había espíritu, no había algo rescatable en ese panorama, aparentemente o humanamente hablando, rutilante, llamativo dentro del relato. Por un lado es el panorama, la verdad que era medio que escalofriante, ¿no? Usted se imagina estar frente a un valle, una extensión de terreno, de territorio amplia, donde lo único que usted ve es mortandad, porque huesos humanos secos, ¿a usted qué le inspira? Alegría, regocijo, esperanza, le da una lucecita al final del túnel. ¿Cómo se sentiría usted frente a un panorama así? Muy alentador no era, ¿verdad? Fíjese en qué posición Dios lo pone a este varón, en qué postura, ¿no? En qué ámbito, en qué lugar lo lleva a tener esa panorámica. Así que, por un lado, el lugar era amplio y estaba lleno, pero no lleno de algo grato. El panorama no era muy alentador, que digamos, y la verdad que la sequedad era escalofriante, porque tal es así que él hace énfasis en eso. La verdad que no solo eran huesos secos, eran secos en gran manera. O sea, me imagino, no sé, casi como cuarteado, me los imagino los huesos de tanta sequedad, ¿verdad? Y el relato sigue y Dios lo hace parte a este hombre de este panorama. O sea, por un lado me asombra este Dios tan grande, tan impresionante, que se acopla a una cuestión que no le es indiferente, porque el que toma la iniciativa para involucrarse en esta cuestión, ¿quién es? En este relato, Dios, porque dice que Él lo convoca a Ezequiel y empieza a hacer énfasis en la situación. Y le hace abrir los ojos y le hace mirar con claridad el panorama y hasta le hace como analizar la cuestión. Porque si él dice, la verdad que Dios me dio una directiva y la acaté, me dijo, mira, observa, presta atención, y es lo que él hizo, ¿o no? ¿Verdad? Él ve el valle, lo ve lleno, pero de muerte, vamos a decirlo así, de negatividad. El panorama no era, vuelvo a repetir, y soy reiterativa en esto, nada alentador. Y me sorprende y me atropella, vamos a decir, la grandeza de Dios, de que no le es inadvertido. Tal vez nosotros hubiésemos desechado ese panorama, decir, bueno, ¿qué solución puedo encontrar en esto? Si lo único que estoy viendo es muerte, sequedad, no hay provisión, no hay una salida, no hay nada que me aliente. Es como que pudiese Ezequiel haber entrado en resignarse al panorama. Dios no es así, ¿no? En ninguna manera, no se va a resignar, va a seguir insistiendo en ciertas cuestiones, por lo menos en nuestra vida va a seguir insistiendo, ¿no? Por un lado me cautiva eso, un Dios que no minimiza nada, no descarta, pone atención aún a lo que otros tal vez no valorarían, lo hace parte al ser humano, lo hace parte a un hombre, a una persona como las que estamos en este lugar de carne y hueso, no era un super nada, era un hombre que trataba de obedecer la palabra, pero con defectos, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, lo hace partícipe de una cuestión. Ya obviamente que nos adelantamos en el relato y vemos cómo va avanzando y el logro y la conquista que se tiene en un panorama tan desolador, ¿verdad? Ya sabemos cómo termina la cosa, vamos a decir. Pero de arranque, digo, wow, me sorprende también la postura y la posición frente a este panorama de este hombre, común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿no? Me apabulla Dios con su grandeza, me sigue sorprendiendo dándole parte al ser humano, aún en la meditación que le propone a él, y dice, y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles. O sea, digo, Dios no es más que suficiente para intervenir en una cuestión apremiante. Dios no es más que suficiente para hacer un chasquido de sus dedos y que todo fuese verdor y vida en plenitud. Sin embargo, convocó a uno y le dijo, yo quiero que observes esto, presta atención y fíjate que vos podés ser protagonista de esto, no tan solamente un espectador a distancia.
podés involucrarte en la cuestión, podés ser protagonista, podés ser dador de vida. Podés alterar el panorama siniestro por un panorama de vida. Y esto sí o sí me remonta a nuestra vida, a nuestra cotidianeidad, a las cosas a las cuales nos enfrentamos tantas veces, a nuestras rutinas desgastantes, a nuestros imposibles, que muchas veces desgastan nuestra fe. Tal vez usted tenga algún panorama, no sé si será tan desolador como aparenta ser este, pero tal vez haya algún panorama que se presenta como un imposible, porque para Ezequiel, como ser humano vulgar y corriente, como cualquiera de nosotros, la verdad que era el panorama, era desolador. ¿Y qué cosa él tenía para dar? Como para que ese panorama se revirtiera, humanamente hablando. ¿Qué podía dar Ezequiel? Sin embargo, Dios lo hace partícipe, lo pone como un interventor en la cuestión, lo hace protagonista y le hace ver y entender que cualquier panorama es cambiable, amados, cuando obedecemos una directiva de Dios, aunque parezca re loca. Usted se imagina frente a un valle de huesos secos, en gran manera secos, y hablarle a los huesos, porque ¿cómo sigue el relato? Dios, ¿qué le dice a Ezequiel? Profetizale, soltá palabra de vida, dale, revoluciona estos huesos. ¡Fua! No sé si alguno de nosotros estuviese en una situación así real y uno ve una parva de huesos ahí secos absolutamente. No hay ninguna señal de vida, sequedad total. Y que Dios nos diga, háblale a los huesos. Yo voy a tener que asegurar que nadie me esté viendo, porque va a parecer una trastornada. Hablarle algo que es un imposible, algo que está seco, que no tiene vida, que no hay oportunidad, que no hay nada rescatable en esa cuestión, pareciera de trastornados. ¿Me entiende? Porque muchas cosas que Dios nos va a pedir, que nos va a exigir, o cosas en las cuales Dios nos va a animar, que van a parecer muy locas, amados, en este tiempo y en los tiempos que nos resten vivir sobre esta tierra. Muchas veces seguramente Dios nos va a enfrentar a que examinemos el panorama y que hagamos un uso razonable en nuestra mente. Decir, sí, la verdad que esto es imposible, literalmente imposible, no hay nada de rescatable, no hay nada de bueno en esta cuestión. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué aliento esto me proporciona? ¿Cómo yo puedo intervenir en algo en el que no tengo qué dar ni cómo hacerlo? ¿Se da cuenta? ¿Se está enfrentando tal vez a algún panorama así? Algún panorama que parece un imposible, pero de esos imposibles que uno dice, esta no la puedo remar, pero ni aunque me esfuerce. Parece que no hay vuelta atrás, porque los huesos estaban secos, la mortandad estaba instalada, la sequía estaba instalada, lo negativo estaba instalado, la derrota estaba instalada, porque esos huesos estaban secos. No había vida, no había oportunidad, así que una rotunda derrota parecía. En estos días estuve repitiendo y sigo repitiendo una frase acerca del fracaso, que el fracaso es como un martillo, estoy diciendo en estos días, que golpea. ¿Qué hace un martillo? Golpea, golpea, golpea. ¿Qué pasa si golpea al vidrio o al cristal? Se quiebra. Pero ¿qué pasa si ese martillo le pega al hierro? Lo forja, lo moldea, le da un destino. ¿Me entienden? Que una misma situación puede redundar en dos resultados muy distintos. O se quiebra y no sirven para nada más, o forja y moldea y sigue su destino hacia adelante. ¿Me entienden? Y los fracasos, las malarias, los sequedales, vienen a hacer esto. ¿Qué hubiese hecho Ezequiel frente a ese panorama si hubiera dicho, pero Señor, esto me pone en agonía porque me da una depre? Pero mirá lo que es esto, ¿cómo hago para solucionarlo? El problema es avasallante, la verdad que me quedo sin palabras. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? Si esto es pura muerte, pura soledad, puro fracaso. El panorama no me anima a nada bueno. ¿Pero qué tuvo que lo sostuvo a Ezequiel frente a ese panorama? Una palabra de Dios. Habla, accioná. Profetizar es un verbo, ¿no?
No le dijo, toma posición y simplemente quédate en observar el panorama. Observar, analizar, entender que humanamente hablando no va a ser posible. Con tus fuerzas no va a ser posible. Por eso le dio ese tiempo para observar el panorama. Para que él como humano entendiera, si Dios no interviene, esto no tiene solución. Porque yo como humano no puedo impartir vida, no puedo darle un éxito a esta cuestión, ni salir de esta problemática humanamente hablando, no lo puedo lograr, no lo puedo conquistar, a menos que tenga una palabra directiva de Dios. Algo que Dios me infunda y me diga, abrí la boca, hacé esto, o andá para allá, o hacerlo de esta determinada manera. Entonces fue necesario esa confrontación para Ezequiel, ver eso y decir, yo como humano estoy liquidado frente a esta cuestión, frente a esta devastación, realmente no sé cómo sigue la película. Y eso nos sirve muchas veces cuando nuestros panoramas son agónicos, son panoramas como destructivos, panoramas que parecen llevarnos no sé, a la soledad rotunda o sumergirnos en un fracaso del cual parece que no vamos a salir. Es necesario que veamos con nuestros propios ojos ese panorama para entender, yo como humano no puedo hacer nada a menos que Dios intervenga en mi vida. Y cuando Él interviene en mi vida, fluye un poder extra para que yo sí pueda ser protagonista y llevar vida o llevar solución o llevar el desenredo de esa cuestión. Pero si Dios no interviene, es imposible. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque Dios, si quería levantar el relato, sigue y avanza y dice que después, ¿qué pasa con los huesos? Se les imparte vida, sube carne, suben tendones, piel, bla, bla. ¿Y qué se levantó? Un ejército poderoso, de una manera terrible el ejército. Ahora, que era imprescindible la intervención del ser humano, Dios no podía hacer así y que el ejército se levantara de la nada. Claro que sí, pero Él quiere que intervengamos y quiere que sepamos que de cualquier situación podemos salir y podemos tener logros impresionantes si seguimos las directivas de Dios. Deuteronomio 28:2, hoy lo compartí en el grupo, y dice que una serie impresionante de bendiciones nos van a seguir, se van a apropiar de nuestra vida, pero dice el versículo, si oímos atentamente su voz, y no solamente oírla, ponerla por obra. Entonces ahí sí estamos en condiciones de que las bendiciones nos persigan, nos atrapen, nos saturen y nos cautiven. Pero cuando le damos curso a su voluntad, cuando oímos su voz y la ejecutamos, esa es la parte imprescindible que le tocaba a Ezequiel. No eran los méritos de Ezequiel, no eran las palabras rebuscadas que Ezequiel pudiera profetizar sobre los huesos. Era la obediencia la que iba a activar la bendición y la vida en medio de un panorama que lo único que ofrecía era sequedad y muerte. Pero cuando Dios interviene por medio nuestro, porque Dios ha intervenido, interviene y seguirá interviniendo a través de seres humanos. Hay una canción que dice algo así como lo que estás haciendo en mí, y yo hace años que siempre agrego, no solo en mí, a través de mí. Para mí es incompleta esa canción, así tal cual la letra. Le falta ese agregado, en mí y a través de mí. Yo quiero ser protagonista. No quiero ser una espectadora simplemente de desastres, de fracasos o de sequedales o de desiertos impresionantes. Sí, Señor, dame la oportunidad de analizarlo y de ver qué grandiosa es tu respuesta cuando vea el reverdecer de todo esto. Y saber que lo único que hace falta es obedecer la directiva de Dios, que es su palabra y es la ejecución de su justicia, es lo que nos habilita al siguiente nivel, al siguiente paso para dar. ¿Me siguen? Y Dios lo hace parte, y este hombre ¿qué hace? Profetice pues, dice Ezequiel, versículo 7. ¿Cómo? Me fue mandado. Y después lo reitera en el 10 también, dice, y profeticé como me había mandado.
Entonces, cuando él acata la directiva y entiende que ningún panorama es irrevocable, cuando tengo fe para creer que si Dios interviene conmigo y sinmigo, diría uno que conoce hace mucho, la cosa así puede cambiar. Estaba frente a un valle de hueso seco, amado, a ver si nos entendemos. No había nada rescatable en la cuestión. Y a veces nos pasa que estamos sumergidos en escenarios que parece que no hay nada rescatable, que nada funciona, que lo intenté un montón de veces, que lo hice al derecho, que lo hice al revés, que traté de seguir el paso 1, el paso 2, el paso 3 y no me estaría funcionando. Es que a lo mejor lo que menos estoy haciendo es prestando atención a su voz, como dice su consejo, y dándole curso, por medio de mi fe, darle curso a esa obediencia para que Dios opere maravillas, milagros e imparta vida a lo que está más muerto que lo muerto. ¿Me entienden cuál es la clave? ¿Qué hubiese sido lo peor de este panorama? Para mí no son ni los huesos secos, ni el valle, ni ninguna cuestión inherente al relato. Para mí, lo desastroso hubiese sido que Ezequiel no obedeciera y tirara la toalla y dijera, no, Señor, todo muy lindo, pero esto es de loco. Imagínate que me vean los muchachos del barrio hablándole los huesos secos. No, me van a querer encerrar en el suipacha. Imagínense. Porque hay desafíos que aparentan ser muy locos, muy fuera de control, muy místicos, muy... ¿Esto de qué la va? Que hacen cositas raras, ¿vio? Hay gente que se opone mucho a algunas prácticas que tienen que ver con la fe y con la obediencia, más que con locura humana. Y Dios más de una vez nos va a enfrentar a panoramas así, en los que abusemos de nuestra fe y digamos, yo no lo entiendo, con mi lógica no funciona, con mi estrategia humana no funciona, con mis posibilidades no funciona, con las intenciones que tengo no funciona y no alcanza. Bueno, amados, ¿será que tenemos que darle curso mucho más abundantemente a la fe y a la obediencia, a lo que Él nos imparte, nos aconseja? Esa línea que nos baja del cielo, por loca que parezca, o por muy tomada de los pelos, esto me parece que es como una ilusión y simplemente una ilusión. Qué bueno que Ezequiel no se saturó de esas porquerías de pensamiento que muchas veces nos limitan e impiden que veamos el milagro hecho realidad, la maravilla hecha realidad. Así que ¿sabe de qué se trata? El problema no es el panorama. Estos días le decía a alguien que es muy romántica, le pega del romanticismo y lloraba porque el hijo ahora le cambia de jardín, entonces dice, no, porque acá estaba tan bien atendido. Y yo le digo, pero no, mi amor, a ver, estamos entendiendo mal las cosas. La bendición va delante de Él. No se trata ni del jardín, ni del aseño, ni de los colaboradores dentro del jardín que lo tenían tan cuidado y tan protegido al nené. Esa no es la clave. La clave está en Él, porque la bendición está en Él. No está en el medio en el que Él se mueve, está en Él. Él aporta la bendición. Y esa es la diferencia. Entonces, donde quiera que nos movamos, aunque sea un valle de huesos secos, si portamos su bendición, portamos su vida, lo único que hace falta es que soltemos la palabra. Es que digamos por fe, yo esto lo conquisto, yo esto lo arrebato, yo esto lo voy a lograr. Y le voy a hablar a mis huesos secos. ¿Qué será? ¿Algún fracaso, algún malentendido, alguna agonía interna, algún abandono, un sentimiento de inferioridad, trabas que se presentan en el camino? ¿Eso será que son nuestros huesos secos? ¿O habrá cosas mucho más grosas y más dolorosas tal vez? Que no estoy mencionando, bueno, sea lo que sea el panorama, la clave es ejecutar justicia por medio de nuestra obediencia. Se trata de obedecer. Y si Dios dice que si yo hablo y lo ejecuto y obedezco, Él lo va a hacer, amados. Aunque los huesos estén recontra mil secos, Él lo va a hacer. Y va a impartir vida, y esos huesos secos se van a levantar y se van a transformar en un gran ejército. Y todos esos fracasos y esas dolencias y esos martillos, pum, 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 golpeándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en definitiva van a redundar en nuestro beneficio, porque van a traer madurez. ¿Se imagina este tipo viendo ese panorama de huesos secos y después ver un ejército musculoso,
pero rebosando de vida y de poder y de autoridad, porque si era un ejército no eran ningunos chichipíos, era un ejército, ¿no? Acá no estaban preguntando cuántos eran, sino que vayan pasando, decían los muchachos cuando se levantaron. ¿Vio? ¿Se imagina lo que es ser testigo de semejante cosa tremenda? Apabullante. Ser testigo del poder de Dios es una maravilla. Es una maravilla. Y dentro de este relato a mí no me conmueve decir, ¡ay, estaban re secos los huesos y ahora son un ejército re fibroso, re musculoso! Porque Dios, ¿qué hay de imposible para Dios? Entonces, lo que a mí sí me sorprende es que un tipo común y corriente obedezca. Porque como me miro a mí misma y me miro en el espejo, digo, ¿cómo me cuesta muchas veces obedecer y ser justa? Y cuando hablo de justicia, hablo de esta, no de la mía, ¿verdad? ¿Cómo me cuesta por ahí darle curso a tal cosa y ser obediente y renunciar y ceder y comprometerme y ser apasionada y colgarme de esa cruz y apropiarme de lo que Él hizo, blan, 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 ¿no? Eso sí me apabulla. Cuando un ser humano común y corriente obedece una directiva de Dios y le da curso a la vida de Dios y de la manera en que Dios lo estableció, eso sí me apabulla. El resto de las cosas no, porque si Dios es la vida, Dios es todopoderoso. Entonces, ¿qué me puede asombrar tanto de Dios? ¿Qué puedo esperar más que maravillas, milagros y proezas de parte de Él, si Él es Dios? Pero que un ser humano obedezca y le dé curso a los milagros a través de su obediencia, ¡wow! Eso sí que es impresionante. Eso sí que es impresionante. Y yo quería ponerle un sello a esto, a un video que en estos días subió Oscar al grupo de WhatsApp, que realmente me impactó muchísimo, no solo por el tono, no solo por la energía, sino por lo que porta este varón, por lo que imparte a través de este video, que realmente me impresionó, me bendijo mucho. Es un americano, un ministro de Dios, y abajo está el subtítulo, ¿no? It's an urge. Truth be told, every champion has felt it. Every president has felt it. Every king has felt it. Every lion has felt it. Every winner has felt it. Every soldier has felt it. Every victorious person has felt it. The urge to quit. Don't you give up on your dream. I don't care if you don't have the money, you don't have the help, and you don't have the family for it, and you don't have the background for it, and you don't have the friends for it. Don't you give up on your dream. Don't you do it. Don't you do it. Don't you do it. It may take you twice as long. You may have to take courses and classes. You might not read as fast. You might not move as quick. You might not have as much. But don't you quit. Don't you quit. Don't you quit. You do make a difference. You do make a difference. You do make a difference. As weak as you are, as tired as you are, as many mistakes as you made, you do make a difference. There is something they would lose if you were not there. There was something that they would miss if you were not there. You do make a difference. You do make a difference. You do make a difference. Keep hopping. It's for people that are trying to hop their way back home. Come hell or high water, doing the best they can with what they got. That's who we are, doing the best we can with what we got. And we may not break any ribbons and we may not get any trophies, but if we can learn how to hang on in there, we'll be all right. I will not lie to you, I feel like going on. But I have seen days I did not want to get out of bed, didn't want to put on clothes, and didn't even feel like brushing my teeth. I've seen days so dark that I just wanted to keep driving, and I didn't even care where I ended up or what you called me. They came, and they passed, and they came to pass. I kept the faith. I kept it. I lost a lot of stuff. I lost a lot of friends. I lost a lot of strength. I lost a lot of courage. I lost a lot of time. I lost a lot of money. But I kept down
down on my knees, I was still believing. Broke, I was believing. Lonely, I was believing. Betrayed, I was. If you lose a job, keep the faith. If you lose a spouse, keep the faith. If you bury your child, keep the faith. If you have to downsize, keep the faith. If you have to move in with your mama, keep the faith. If you're at your wit's end, keep the faith. If you have to catch the bus, keep the faith. If you have to dumb, keep the faith. If you get sick, keep the faith. If you lose your kidneys, keep the faith. If you got heart trouble, keep the faith. Aleluya. Señor nuestro. Mantén tu fe, amado, mantén tu fe, mantén tu fe, mantén tu fe. Me impactó muchísimo la primera vez que lo vi, realmente. Y no es simplemente el ímpetu, la forma, es lo que esa palabra transmite, es lo que imparte, es lo que imparte. Hablale a tu imposible, hablale a tus muertos. A tus muertos me refiero a situaciones, a premios, ¿verdad? Pero hablale a tus derrotas. Háblale, dale. No preguntes cuántos son, sino que vayan pasando. Amén. Pase lo que pase, decía el ministro. Pase lo que pase, mantén tu fe. Es esa fe la que nos va a llevar a poder ver ese ejército. ¿Dónde surgió el ejército? De en medio del fracaso, de la muerte y de sequedad. De ahí surgió el ejército. De ahí vamos a surgir, amados. De ahí seguimos surgiendo, seguimos el curso, estamos en pie.